Los nostálgicos de la década del 90 recordarán que una de las tradiciones más divertidas era escuchar programas radiofónicos, y más si rondas por mi edad. La radio era motivo de conversación, no solo de las familias, sino también era la compañía de las amas de casa mientras realizaban las tareas domésticas, de los automovilistas, y también era motivo de reunión con el objetivo de escuchar algún programa determinado. Pero hay oyentes de La Mano Peluda que aseguran que el programa estuvo envuelto por una serie de maldiciones desde el inicio hasta el final, me refiero al ciclo, que duró aproximadamente 2 décadas. Relatos escabrosos que terminaron de la peor de las formas, lo que hizo que aumentara el nivel de audiencias del programa. Un fenómeno social que con su éxito llegó a sonar hasta en los Estados Unidos. Pero su gestión o realidad, lo cierto es que pasaron cosas escabrosas que los radioescuchas no dejaban de comentar. Cuando la ficción se mezcla entonces con la realidad, pasan cosas tan grandes como misteriosas. ¿Y tú escuchaste alguna vez La Mano Peluda? ¿De qué forma repercutió en tu vida? Pues te diré que gracias a ese programa estás escuchando este video hoy. Pero te voy a contar la maldición de La Mano Peluda en este video. En México existió un programa que fue tan interesante como cautivador y misterioso. El programa se llamaba La Mano Peluda y con el tiempo se convirtió en un clásico de la radiofonía nacional. Todo un país hablaba de lo que sucedía en los programas que eran emitidos de lunes a viernes a las 22 horas. El contenido era bastante sencillo, pero eso sí, muy atrapante. Lo paranormal se cruzaba con lo místico, mientras desde el programa difundían testimonios que a priori eran reales. Algunos audios con sonidos extraños, muchas veces causados por ovnis o por supuestos fantasmas, eran grabados por los mismos oyentes del programa y los compartían ahí mismo. Así fue como los relatos del género terror se transmitían por Radio Fórmula. El primer programa vio la luz el día 13 de agosto del año 95. El creador del formato fue Mario Córdoba y se podía escuchar en la FM 104.1. El primero en conducir este ciclo fue Rubén García Castillo. Luego de 4 años llegó el turno del conductor Juan Ramón Sáenz hasta el año 2010. Posteriormente, luego de su partida física, volvió a reemplazarlo García Castillo hasta el año 2018. Pero por reestructuración de Radio Fórmula, el programa se trasladó de emisora a Radio Mexiquense y con otro nombre, pero el formato era el mismo, Historias del Más Allá. Luego vino la partida de García Castillo y fue el turno de Gina Avilés y Nacho Muñoz, quienes fueron productores durante las 2 décadas de aquel programa. Con el correr después de los años fue tanto lo que se habló del programa que empezaron a ocurrir algunos eventos que rozaban entre lo paranoico y lo sugestivo. Algunos se animaron a etiquetarlo como la maldición de La Mano Peluda. La sugestión fue tanta que la partida del plano terrenal de Juan Ramón Sáenz dio mucho de qué hablar. Los informes médicos no indicaban nada fuera de lo normal, un paro cardíaco que le puso fin a su exitosa vida. Pero para los oyentes de La Mano Peluda no fue eso lo que le ocurrió al segundo conductor del ciclo. Los fanáticos del programa dijeron que la investigación en la que estaba trabajando Sáenz fue lo que le arrebató la vida. Al parecer, el conductor estaba ejerciendo el rol periodístico mientras investigaba la espeluznante historia de Josué, un hombre endemoniado que aseguró haber hecho un pacto con el diablo y por el cual habían invitado a la oración a un predicador de religión protestante. La historia data en los posteriores años al cambio de milenio. Ahí, Josué Velázquez aseguraba haber hecho un pacto con entidades oscuras a cambio de muchos lujos y dinero. En el programa de La Mano Peluda, Josué contó su testimonio y si bien tuvo una vida de ensueño, el valor que debió pagar fue muy costoso. Entre esos costos sufrió el acoso íntimo de demonios que lo atormentaban agresivamente por la noche. Además, contó haber practicado las artes oscuras y haber tenido encuentros con el mismísimo diablo. De igual forma, luego de cada sesión espiritista, le daban muchas ganas de hacer cosas malas. Pero lo más llamativo de todo, lo que contó fue que esos demonios querían muerto al conductor Juan Ramón Sáenz, aunque él no quería que eso pasara. Pero antes de hablar de esto, te voy a contar lo que le ocurrió al primer conductor del ciclo, ya que en su partida hubo situaciones que fueron bastante escabrosas.
La historia de Nash posiblemente haya sido una de las más aterradoras que se pudieron escuchar a lo largo del ciclo que duró 22 años. Su historia trascendió y dejó en vilo a una sociedad que no pudo conciliar el sueño por varias noches. Nash llamó aterrado al programa y contó que experimentaba una fuerte posesión demoníaca. El oyente contó con voz temblorosa y nerviosa que había hecho un pacto con la Santa Muerte para poder regresar con su exnovia, pero su vida cambió para siempre. Porque yo quería regresar con mi novia. Ajá. Y le prometí a la Santa Muerte, bueno, le di sangre a ella, pero mi novia falleció. Y desde ese momento me ocurren cosas muy extrañas. Desde hacía 6 meses que sufría eventos inexplicables. Las heridas de su cuerpo, de manera extraña, eran muestra del calvario que estaba viviendo, además de sentir dentro de él una extraña energía negativa. Lo sorprendente fue que mientras relataba su angustiante situación, su voz se desfiguraba en tonos graves e indescifrables, lo que se podía entender como que la voz de Nash estaba siendo poseída en vivo. ¿Y qué ofreciste a cambio? Sangre de mi cuerpo. Ahora, y a partir de ese momento, ¿en qué tiempo en qué tiempo muere tu novia y en qué tiempo empiezas tú a sentir las manifestaciones? A partir de un mes después. Bueno. Luego empieza como que quemarse todo. Ahí ya se empieza a manifestar. Ok. Mira, tú estás consciente, porque lo acabas de decir, y si estás consciente y lo estás escuchando, tú lo puedes controlar. Escucha mi voz, tú puedes, Nash. Escucha mi voz, regresa, Nash. Escucha mi voz, regresa. Luego de eso, el protagonista de la historia volvió a tomar el control de su voz diciendo que no podía hacer frente a esa entidad, dejando una extraña sensación angustiante en los que hacían el programa y también en los oyentes. La llamada se cortó y hasta el día de hoy no se supo qué fue de la vida del joven Nash. Pero no fueron los únicos casos que plantaron miedo en una sociedad que escuchaba todas las noches el programa. A veces se refugiaron en osos de peluche para encontrar consuelo, aunque a veces fue peor el remedio que la enfermedad, pero no fue el único que se contactó con una historia muy particular. Martín llamó en un programa del año 2013 para contar su historia. Algunos le creían, otros no. Otros se reían a carcajadas cuando comenzó a contar su historia en el programa. En el relato decía que unos años atrás, a sus 14 años, se había mudado a la casa de su hermana. Ella trabajaba desde las 5 de la mañana de policía junto a su otro hermano y los varones tenían su cuarto mientras que ella tenía su propia habitación. Para un cumpleaños de ella le habían regalado esos peluches enormes con forma de oso. Un día su hermana le dijo que no iría a su casa a dormir. En ese momento sintió frío el joven Martín y decidió acostarse en la cama de ella, ya que su ropa de cama era mucho más abrigada que la suya. En ese momento, le contó al conductor que estaba el oso de peluche a su lado. Acto seguido, da una vuelta y emite un sonido que dice, te estoy viendo. Esta historia paranormal, o mejor dicho, para nada normal, fue una de las más escuchadas no solo cuando salió en vivo, sino también en el canal de YouTube que crearon los fans del programa. Yo me acuesto y me duermo y bien tranquilo, cuando de repente, señor Rubén, la osa se voltea y me dice, ¿qué me ves? En ese momento que me dijo eso, o sea, fue tanto mi impacto, mi impresión, se lo juro que Dios me oye, me quedé todo el día sentado en la puerta del departamento, pálido, sin comer, sin desayunar, sin tomar un pote de agua y temblando del miedo. Pero evidentemente hubo historias más cruentas que lograron que se cuestionen sus creencias hasta los más escépticos. Por ejemplo, un ingeniero en el año 2014 también llamó para contar su historia y dejó con escalofríos en el cuerpo a más de uno. Se terminaba diciembre nuevamente de allá del año 2014 y una llamada en la mano peluda dejó sin aliento a más de uno. Y agárrate porque esta es de mis favoritas. Un ingeniero llamó por teléfono al programa para contar que tanto él como su esposa escuchaban unos ruidos raros en su casa de Ciudad de México. Hasta ahí, nada raro. Cosas que suelen pasar.
La mujer del ingeniero se había encontrado unas botas de un minero en la puerta de un sótano en el barrio donde vivían y se las llevó a su casa. En consecuencia de los ruidos raros que se escuchaban durante las noches, decidieron deshacerse de las mismas, pero las botas volvieron a reaparecer en el mismo lugar donde las había puesto al principio. Las botas las sacó mi esposa y las tiró en un cesto de basura. No eran mías ni eran de nadie. Pasó el tiempo, noches después escuchamos ruidos intensos, fuertes dentro de la casa. Y yo escuchaba y pues ya me estaba yo acostumbrando, pero mi esposa seguía orando y rezando. Aunque el oyente tenía mucho miedo cada vez que contaba la historia, fue por más y siguió relatando más detalles de lo que pasaba en su hogar. También contó que una vez en su sótano escuchaba ruidos en la puerta y pasos. En consecuencia, le disparó a una persona que creyó haber visto en el lugar de los hechos. Cuando bajó al sótano, definitivamente vio que no había nadie, mejor dicho, vio que estaban las mismas botas que su esposa había tirado a la basura 2 o 3 meses atrás, pero esta vez estaban manchadas con sangre. El final de la historia es bastante trágico, según relató el ingeniero en el programa. Su esposa fue internada en un hospital psiquiátrico de Guadalajara y aunque la visita continuamente, su esposa ya no lo reconoce. Las botas, mientras tanto, siguen supuestamente en el sótano y nunca más bajó a verlas. La partida del primer conductor del programa, Rubén García Castillo, fue algo inquietante para los fanáticos del programa. Y hasta algunos se animaron a decir que no pudo escapar de la misma maldición por la cual murió Juan Ramón Sáenz. Cuando murió el segundo conductor del ciclo, García Castillo retomó la conducción por pedido de la emisora, hasta que en el año 2018, por temas de reestructuración, cambiaron de emisora y de dial. Incluso el programa cambió de nombre y se llamó Historias del Más Allá, aunque el formato era el mismo de siempre. Lo cierto es que una de las últimas frases que dijo el conductor Rubén García en la última emisión de Radio Fórmula fue que les temía más a los vivos que a los muertos. Luego de esa polémica frase, fueron los productores los que lo rescataron y lo llevaron a conducir el nuevo programa para Radio Mexiquense. Lamentablemente, 3 años después vino su deceso. En los últimos programas se había ausentado y había quienes decían que padecía de una extraña enfermedad. Pero las coincidencias que vinculan la muerte de los conductores son extrañas. Las primeras y principales son por causas naturales para los médicos forenses. Pero para los fanáticos de La Mano Peluda, la realidad es que hubo exactamente una década de diferencia y fue para fines de mayo que ocurrieron las partidas de ambos. Y si a eso se suman las declaraciones de Josué con las entidades del más allá que confesaban que no querían a los periodistas, nos lleva a preguntarnos qué pasó exactamente con estos dos conductores. Cuando nos abrimos a escuchar este tipo de programas, estamos dispuestos a creer cualquier cosa subjetiva o paranormal, por mínima que nos parezca, desde el ruido en una casa, el sonido de unas botas o incluso un peluche hablar, que suena raro, pero posiblemente La Mano Peluda no esconda ninguna maldición detrás de cada programa que se emitió por más de 2 décadas. Lo que no podemos negar es que fue un éxito rotundo que trascendió fronteras y mantuvo pendiente a varios países que esperaban ansiosos las 10 de la noche o las 22 horas para saber qué historia sería la protagonista del día. Para fortuna de los fanáticos está el canal de YouTube en donde se pueden revivir los episodios más escabrosos y temerosos en la historia de este programa. Además, se puede escuchar la versión podcast para aquellos nostálgicos que aún extrañan la radio, aunque no es lo mismo, pero digamos se parece demasiado. Pero tú dime, ¿qué crees? ¿Tenían una maldición estos hombres? Yo creo que por tanta negatividad de la gente al hablar pudo haberles pasado algo, pero tú déjame tus comentarios y dime cuál de estas historias te ha gustado más o te gustó más. Para mí fue la de las botas sangrientas, pero déjame aquí abajo tus comentarios.